Vamos con este segundo episodio de Memoria Pública, Dictadura y Democracia 50 años después. En este caso, este capítulo destinado a Malvinas, Guerra, Dictadura y Memoria. En el primer capítulo abrimos este espacio con una pregunta estructural, de esa manera la entendimos, y que fue: ¿qué fue el golpe de Estado de 1976, entendiéndolo como un proyecto político integral? Hoy vamos a dar un salto temporal porque deberíamos seguir en esa misma lógica, pero bueno, atendiendo a la fecha, hacemos este salto temporal, que no es un salto temático, no es que nos vamos de tema, porque la guerra de Malvinas no puede entenderse por fuera de la dictadura. Fue parte de su tramo final y al mismo tiempo un episodio que todavía organiza emociones, como lo hemos escuchado a lo largo de todo este programa, identidades genéricas pueden ser también, como lo hacía en la primera hora, en la primera parada, nuestra compañera Giselle Brica, pensándolo desde la mirada del género, y también disputas, como lo hemos escuchado en las voces anteriores, en la memoria pública argentina. Lo cierto es que el 2 de abril de 1982 las Fuerzas Armadas desembarcaron en las Islas Malvinas. La decisión fue tomada por la Junta Militar, que en ese momento la encabezaba Leopoldo Galtieri, y para comprender un poquito ese acontecimiento hay que mirarlo en dos planos simultáneos: como causa histórica legítima, como ya escuchábamos hace ratito a Oscar Mastropiedro, y como decisión política de una dictadura en crisis. Ese doble registro sigue siendo uno de los núcleos más complejos para constituir esta memoria colectiva. En 1982 hay que decir que la dictadura atravesaba su peor momento, la economía estaba deteriorada, la inflación era muy alta, el endeudamiento externo había crecido, culpa de esa misma dictadura, de forma exponencial. Las denuncias internacionales por violaciones de derechos humanos aumentaban y las protestas sociales comenzaban a reaparecer. Es así que el 30 de mayo de 1982, apenas días antes del desembarco, miles de personas habían salido a la calle a protestar contra la dictadura. Y es en ese contexto que la recuperación de las islas fue presentada como un acto de unidad nacional. Escuchemos el audio. Acá están reunidos obreros, empresarios, intelectuales, todos los órdenes de la vida nacional, en la unión nacional, en procura del bienestar del país y su dignidad. Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad, pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Bien, la voz era la de Galtieri. Durante algunos días, ese clima que se escucha de fondo en esa plaza llena de gente, efectivamente era de euforia, ¿no? El pueblo estaba en ese sentir durante esos días. Pero sin embargo, obviamente vinieron. El Reino Unido respondió militarmente bajo el gobierno de la Dama de Hierro, Margaret Thatcher. La guerra duró apenas 74 días, murieron 649 soldados argentinos, 255 británicos y 3 civiles en las islas. La mayoría de los combatientes argentinos eran conscriptos, es decir, estaban haciendo el servicio militar obligatorio y tenían entre 18 y 19 años. Eran jóvenes enviados a una guerra con escasa preparación, con un equipo totalmente insuficiente e ineficiente para las inclemencias climáticas del territorio y en condiciones extremas de vulnerabilidad. Vamos a escuchar el testimonio ahora de uno de los excombatientes que ha sido una voz permanente en Radio Universidad. Estamos hablando de Ricardo Moreno, a quien además le mandamos un fuerte abrazo, que en este audio, que fue parte del documental A 40 años de Malvinas, explica cómo se vive la fecha. Es algo que está cruzado en mi vida, la guerra de Malvinas, y bueno,
llevamos ese dolor, esa proclama por nuestras queridas Islas Malvinas, por nuestro país, y lo vivimos un poco especial los que estuvimos allá, ¿viste? Con alguna lágrima, algún recuerdo, compañeros que llamás, compañeros que te llaman. Obviamente recordamos nuestros caídos en combate, que son nuestros héroes. Es un tema complejo, ¿viste? Para nosotros, que éramos jóvenes en ese momento, con 18, hoy ya en los 60 prácticamente, algunos más, menos, seguimos, en mi caso, sintiendo lo mismo, ¿viste? Como que la adrenalina está presente. Ya estos días me vengo sintiendo medio raro, ¿viste? Solo, es natural eso, ¿viste? No es que me preparo para sentirme mal ni nada. Eso viene pegado a mí, ¿viste? No puedo despegar de eso. Obviamente que he hecho tratamiento, otras cuestiones para salir de lo que ha sido la guerra Malvinas y no enfocarme tanto durante el año, porque es complejo y se ha cobrado vida, ¿viste? Esta causa, con gente que se ha suicidado, en nuestros peores enemigos como la droga y el alcohol, mucho tiempo. Y bueno, son luchas que tenemos, gracias a Dios algunos las hemos vencido, otros no nos han tocado, y bueno, pero sí tenemos compañeros que han pasado por esta situación y se han quitado la vida, por ejemplo. Bueno, efectivamente, el 14 de junio de 1982 Argentina se rindió. La derrota tuvo consecuencias políticas inmediatas. El régimen perdió el apoyo que había intentado recuperar y la dictadura quedó herida de muerte. De hecho, en menos de un año el país volvía a elecciones democráticas. Eso en lo relativo a aquel momento, en lo inmediato, pero efectivamente escuchábamos en la voz de Ricardo los estragos que causó a lo largo del tiempo. Malvinas aparece entonces como una paradoja histórica, ¿no? Una guerra que fue iniciada por una dictadura que aceleró el fin de esa misma dictadura. Tras la derrota comenzó otra historia menos visible, como decíamos, la de los excombatientes en la posguerra. Durante muchos años regresaron sin reconocimiento estatal ni social, en un periodo que luego fue denominado como desmalvinización. Y vamos a escuchar el testimonio de un sacerdote que además fue parte de los excombatientes. Estamos hablando del padre Vicente Martínez Torrens, que fue capellán en General Roca en el momento de Malvinas, y recibía a los combatientes que volvían heridos o estaban a punto de morir desde Malvinas. Así que lo escuchamos, es el padre Vicente Martínez Torrens explicando qué significa desmalvinizar. ¿Qué es desmalvinización? ¿Qué entendemos? Yo diría que desmalvinizar es como querer quitar Malvinas del medio. Para nosotros, los excombatientes, tuvo visos de gesta, etimológicamente hazaña, ¿no? Y que aquí, por unirla al tiempo de la dictadura, entonces se la quiso involucrar. Y al rechazar la dictadura, se rechazó entonces esta gesta de Malvinas y, por supuesto, a los que intervinimos con ella. Así sufrimos una discriminación, una separación, un ocultamiento que comenzó desde el retorno, cuando se llegó desde Puerto Madryn a Buenos Aires. Los colectivos que transportaban las tropas iban con papeles de diario tapando las ventanillas para que uno no viera a la gente y la gente no lo viera a uno en el estado en que se llegaba, ¿no? Todas cosas que al regresar nos jugaron, por cierto, a su favor, porque al quererse reinsertar en la vida civil para pedir trabajo, y le decían: no, vos sos el loco de la guerra, no, vos quedaste muy afectado, aquí el ruido de maquinarias u otras excusas
podían hacerte mal, entonces se vieron privados del trabajo, y entonces les trajo lo que llamamos el estrés postraumático, que en algunos casos no se pudo superar, y hemos llegado a de que tenemos más suicidados, más muertos acá en el continente en la posguerra que durante la misma guerra en Malvinas. Bien, escuchábamos allí al padre Vicente Martínez Torrens, ex capellán en el marco de la guerra de Malvinas en el territorio General Roca. Recordemos, recibía a quienes volvían de la zona de guerra propiamente dicha, allí muchas veces mutilados y a punto de morir, explicando de qué se trató este desmalvinizamiento que se llevó la vida de tantas otras personas ya una vez terminada la guerra. Desde fines de los años 90 y con mayor impulso, sobre todo a principios del siglo XXI, esto comenzó a desmontarse y a proponerse un cambio cultural que se sostiene y del cual somos parte, retomando esta fecha en el día de hoy, pero también pensándola permanentemente, y que se conoce como malvinización. Esto es un proceso de reconocimiento que es social, es político, es institucional hacia los excombatientes, hacia los héroes de la guerra, como parte de la memoria colectiva democrática, y esta etapa incluyó políticas que van desde la reparación económica, social, cultural, hacia la apertura de causas judiciales por torturas, vejámenes y tormentos que sufrieron los soldados durante el conflicto y que son y están siendo todavía investigados como posibles crímenes de lesa humanidad para encontrar finalmente a sus culpables y castigarlos como corresponde. Vamos a escuchar a otro de nuestros excombatientes que describe la actualidad. Se trata de José Maggi. Saqué todos mis odios y mis rencores y hoy lo miro de otro lado, ¿no? Pero siempre me voy, me ubico en ese lugar, lo que yo vivía y lo que yo pensaba. Y sí, vos calculás que un chico de 18 años que lo sacan con un mes de instrucción militar y que lo mandan a una guerra sin tener ningún conocimiento ni haber tirado un tiro a nadie y tratar de enfrentarte a una fuerza militar tan poderosa como el Reino Unido y la OTAN, porque participó todo. Fue realmente, había una balanza que estaba muy sacada de foco, ¿no? Entonces hoy día lo miro de otro lado, pero o sea, yo, porque hoy me entero de un montón de cosas, con el tiempo uno se va dando cuenta de las cosas, ¿sí? Trata de ser objetivo, no ponerse siempre la balanza de un lado ni del otro, buscando la vuelta. Conocí a muchos ingleses, conocí muchos veteranos de guerra ingleses, charlamos mucho con ellos, tengo diálogo con los isleños, me llevo bien con ellos, respeto su pensamiento y ellos respetan el mío. Entonces, en ese área de respeto, sí, en una cosa estamos de acuerdo, que en la guerra no la hicimos los que peleamos, sino que la guerra vino de otro lado. Eso es lo mismo, lo dicen los mismos veteranos de guerra inglesa. Nosotros no teníamos ganas de pelear con los argentinos, ni ellos teníamos nosotros. Escuchábamos ahí el testimonio del excombatiente que describe la actualidad, ¿no? Como lo vive. Se trata de José Maggi. Lo cierto es que Malvinas ocupa un lugar singular en la memoria pública argentina. Es al mismo tiempo una causa histórica de soberanía, pero también es una guerra y un episodio inseparable del final del terrorismo de Estado. En el próximo episodio vamos a retomar el eje central que abrimos en el capítulo 1 y qué significa hablar de terrorismo de Estado, ¿no? Y cómo funcionó este dispositivo en la Argentina. Bueno, también hay que pensarlo en el marco de esta guerra, porque Malvinas no fue una interrupción del proceso, fue el capítulo final.
Así que, bueno, ese es el aporte que en esta fecha tan importante para la Argentina y también para Radio Universidad, en el marco de lo que solemos hacer, que es pensar la actualidad desde los derechos humanos, bueno, resulta más que prioritario. Bien, Sole, te agradecemos muchísimo, la verdad que muy interesante y movilizante este segundo episodio de tu columna, justamente haciendo memoria pública, ¿no? Y en este caso hablando de lo que fue la Guerra de Malvinas, que bueno, como bien dijiste, no fue una interrupción del proceso, fue su capítulo final.